Hoy tenemos a un viejo amigo aquí para hablar de un tema todavía más viejo. ¿Cómo estás, José Antonio? Pues muy bien, aunque un poco viejo. Ay, valga. Pues valga, vamos a ir redundancia. al que algunos consideran el origen de Hispania en la historia, las guerras púnicas. Efectivamente. Yo creo que es el periodo histórico al que más lejos hemos llegado en este programa. Porque las guerras púnicas, que fueron tres, tres, como los tres mosqueteros, que eran cuatro, ya sabes el chiste, pues las guerras púnicas se extienden desde el año 264 a.C. hasta el 146 a.C., no después de Cristo, ¿eh? O sea, unos 80 años. Más o menos, porque la verdad es que el tema es la preponderancia en el Mediterráneo, lo de siempre. Hay una potencia que domina el Mediterráneo, o que domina el mundo, como sucede ahora, y surge una nueva potencia. Entonces, las guerras púnicas duran lo que tarda los púnicos, es decir, los cartagineses, en desaparecer bajo el dominio romano. Y son esos 80 años de los que tú hablas. Que además no fueron los únicos conflictos que se dieron, o sea, el combate entre Roma y Cartago, sino que a su vez tuvieron guerras civiles en la propia Cartago, luego hubo una guerra de mercenarios, me parece que en Sicilia, y se extendieron, también hubo un escenario en Hispania, que es cuando España entra en la historia y se abre al mundo romano lentamente, pero que luego, como dice nuestro querido compañero Pío Moa, pues que la historia de España sería completamente distinta de haber vencido los púnicos a los romanos, bueno, como la historia del mundo. Hubiese sido muy distinta, porque tenemos que tener en cuenta que, bueno, no tanto. Sí hubiese sido distinta, pero no tanto, porque los púnicos, a pesar de descender de los fenicios... Hombre, yo creo que habría sido distinta, es decir, no tanto hasta el punto de tener los coches voladores que nos anunció Blade Runner para noviembre de 2019. Efectivamente. Bueno, la verdad es que ambas civilizaciones, tanto la romana como la púnica, tenían en común que la base de su filosofía al final era la griega. Y eso es muy importante. Los púnicos que procedían de los fenicios, curiosamente, eran mucho más helenizados de lo que la gente se piensa. De hecho, cuando se producen las guerras púnicas, están mucho más helenizados los púnicos que los propios romanos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, al final toda la cultura romana procede de la griega. Bueno, tú vienes aquí porque eres el editor y ayudante de José Antonio Alcaide, autor de varios libros sobre las guerras púnicas. Efectivamente. ¿Libros que se pueden encontrar ya o...? Bueno, son libros muy, muy antiguos porque tienen pues 20 años prácticamente. Son libros 20 años no es nada. No es nada comparado con los 2000 de los que vamos a hablar, ¿no? 2200 para ser exactos. Lo cierto es que son libros que están pendientes de una reedición, pero quizá los autores, porque en este caso ya los autores van a ser tres, y el libro va a tener un formato muy diferente. En lugar de ser unos libros tipo Osprey, pues van a ser unos libros más, un tipo mucho más moderno y de más letra y dibujos más diferentes. Y lo cierto es que sí está previsto, de hecho está prácticamente hecho un replay, como dicen ahora, una renovación. Y es un libro muy interesante. Dejarían el título de uno de los tres, porque originalmente eran tres libros, y en ellos se cuenta básicamente lo que es la Segunda Guerra Púnica. Aunque se habla de la primera y se habla de la tercera, pero el meollo de la cuestión es la Segunda Guerra Púnica, que es precisamente la conquista de Hispania. Que además es la más internacional, porque la primera sucede entre Italia y Cartago, que estaba donde se encuentra hoy Túnez, y la tercera ya se centra en aplastar por parte de los romanos y sus aliados, los númidas, a Cartago, mientras que la segunda ya tiene un componente mucho más extenso territorial, porque se libra pues en Hispania, se libra en el norte de Italia. Aníbal con sus legiones que atraviesa toda la costa mediterránea occidental, los Alpes, para llegar hasta Roma, y luego tiene que cruzar
desde Sicilia hasta Túnez para acudir en auxilio de Cartago. Pero, hombre, como de los romanos sabemos todos mucho, o eso creemos, hablemos un poco de los cartagineses. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, los cartagineses proceden, igual que los fenicios y muchos otros pueblos del oriente mediterráneo, de aquello que se llamó los pueblos del mar. Hay, como siempre, hay división de opiniones, porque en esto hay varias escuelas, ¿no? Bueno, hombre, es que además de esta época apenas hay documentos. Apenas, pero apenas. Vamos a ver, todo lo que tenemos, digamos, en gran cantidad, no es de ellos. Es los romanos o los griegos nos hablan de los púnicos, pero material púnico que sea estrictamente púnico, muy poquito, poquísimo. Hombre, sucede como con los galos. Que lo que sabemos de los galos es a través de Julio César, que les venció. Efectivamente. Hombre, es cierto que Julio César en algunos momentos elogia a los galos, su valor, sus añagazas, su organización social, pero yo creo que también en esos elogios hay algo de ese truco de decir, fijaos qué gran enemigo y fijaos en mí que yo le he vencido. Sí, bueno, es que eso es exactamente lo mismo que hace Escipión. Escipión, cuando acaba la Segunda Guerra Púnica venciendo a... Bueno, no es exactamente una victoria, es casi un tablas, pasa algo parecido a Bailén. Es casi un tablas, lo que pasa es que estratégica y logísticamente es una victoria romana y es una derrota púnica y ahí se acaba la guerra. No desaparece Cartago, porque desaparecerá unos cuantos años después, pero lo cierto es que Escipión termina la guerra diciendo: qué grandes enemigos, el mejor general que ha habido nunca ha sido Aníbal y yo le he vencido. O sea, ahí está muy clara la propaganda, ¿no? Eso es. En cambio, la tontería que es hoy día denigrar al enemigo al que has vencido, porque eso lo que hace es rebajar tu victoria. Sí, pero es que, vamos a ver, yo estoy convencido que con el paso de los años, de los siglos, la gente ha perdido una serie de valores éticos y morales y ha ganado una serie de cosas que no le beneficia para nada. Entre ellas está la envidia, el egoísmo. Quizá la envidia y el egoísmo personal no era tan acusado hace 2000 años y ahora sí. Y eso es lo que desvirtúa totalmente la moral y la ética de las personas. Por ejemplo, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial despreciaban no solo a los chinos, sino también a los británicos, los holandeses, los franceses, por supuesto los norteamericanos, que los consideraban por los decadentes, aburguesados, diría un marxista. Y sin embargo, ¿cómo les dieron? Sobre todo los norteamericanos, con 2 bombas atómicas. Y lo mismo les pasó a norteamericanos y soviéticos en Vietnam y en Afganistán. Vamos a triturar a estos desgarramantas. Y dice, joder, con los vietnamitas y con los afganos. Efectivamente. Bueno, la verdad es que tanto los soviéticos en Afganistán como luego los norteamericanos, primero en Vietnam y luego en Afganistán, pecaron de esas autosuficiencias. Somos maravillosos, somos la pera limonera. Y precisamente en Vietnam los americanos se dedicaron a coleccionar aliados, y hay un aliado suyo que Kissinger vino aquí a Madrid y estuvo hablando con el jefe del Estado entonces, el general Francisco Franco. Y Franco, ese que pasea por la calle, que, sí, que el PSOE quiere meter en la cárcel, ¿no? Efectivamente, sí, ese Francisco Franco. Bueno, pues ese Francisco Franco, que según esto será tonto, le dijo a Kissinger: mire usted, yo no voy a mandar tropas a Vietnam porque vino a pedírselas, ¿no? Quiero que mande usted tropas a Vietnam. Y dijo: no, porque yo no voy a ninguna guerra que voy a perder. Y ustedes van a perder esa guerra. Y Kissinger: vamos a perder la guerra. Ustedes van a perder la guerra. Como usted me pide ayuda, usted lo que quiere es mi bandera puesta en el cuartel general. Ustedes van a tener la bandera española puesta en el cuartel general en Vietnam. Pero lo único que les voy a mandar es un hospital de campaña. Eso es. Pues lo mismo le pasó al general argentino Lanús, que fue presidente de Argentina entre el 71 y el 73, que él llega cuando ya está en Chile Salvador Allende, sí, al que Nixon y Kissinger querían derrocar. Y no sé si es Kissinger, en una visita
creo que es Kissinger el que le incita a Lanús a atacar militarmente a Chile. Chile, además había una disputa entre Argentina y Chile por el unas canal islas, de Beagle. el canal de Beagle, que al final ha acabado ganando Chile, menos mal que en arbitraje pacífico, aunque estuvo a punto de estallar una guerra en el año 78, una batalla naval. Y es cierto que el ejército chileno en ese momento estaba desbaratado, mientras que el ejército argentino estaba en un proceso de rearme, hasta el punto de que en los años 70 se decía que los argentinos estaban desarrollando armamento nuclear. Bueno, pues Kissinger o Nixon, ya te digo, que no me acuerdo de quién fue, le incitó a Lanús a atacar a Chile. Y Lanús le contestó: oiga, ustedes ya tienen su Vietnam. No pretendan que yo tenga el mío. El mío, exactamente. Lo cierto es que tampoco tenía ninguna necesidad. Vamos a ver, desde 1814 aproximadamente, que es cuando se produce la desaparición del Imperio Español, de las antiguas provincias españolas, de los virreinatos españoles en América, se produce precisamente por la intervención de los anglos, y como no tuvieron bastante con destruir el Imperio Español, luego sus sucesores se dedicaron a destruir esas repúblicas que habían descendido de los virreinatos. Pero es que, bueno, a ellos les gusta destruir. Volvamos a los cartagineses. Eso, que es nuestro tema. Exactamente. O sea, no eran fenicios. Descendían de ellos posiblemente, pero no digamos que eran un tronco común. Es decir, estaban dentro de los mismos pueblos del mar de los que aparecen los fenicios. Algunos componentes de esos púnicos proceden de los fenicios, es decir, hay una amalgama de una serie de pueblos interrelacionados entre ellos o hermanos, y precisamente hay una clase dirigente que concretamente la primera reina de los púnicos, que es la reina Dido, que es teóricamente fenicia pura. Pero el problema que tenemos en esta época es el problema de siempre, y es que hay muchos poemas tipo Homero, pero realidades no hay tantas. Sí, solo hay los restos arqueológicos. Claro, sí, las documentos referencias escritos no hay. Tampoco hay seres, personas que sepamos que descienden de los cartagineses para hacer con ellos pues análisis de ADN, esto que se hace en otros lugares y referenciado a épocas más cercanas. Se podría, porque existen, tenemos muertos, digámoslo así, enterramientos. Sobre todo el mayor cementerio púnico ahora mismo en el que se puede trabajar no está en Túnez, está en Ibiza. Porque una de las la más importante posesión el más importante virreinato de los púnicos son las Islas Baleares, y el padre de Aníbal, Amílcar Barca, fue el gobernador general de las Islas Baleares durante bastante tiempo. Y precisamente ahí está ahora mismo un cementerio, un conglomerado de varios cementerios que están muy cerca unos de otros, y pues se podría trabajar el ADN de esos muertos, pero el problema está en lo de siempre. Sí que era ADN. Hay esqueletos, hay restos. Ten en cuenta que los púnicos eran muy aficionados a las incineraciones, con lo cual te puedes encontrar, es un problema para la arqueología, que tú desentierras algo, piensas que es de una época determinada, y luego cuando ya lo estudias te das cuenta que no tiene nada que ver, son reutilizaciones a lo mejor, es decir, sobre todo los visigodos utilizaron muchas reutilizaciones. Bueno, pasa a la Catedral de Córdoba y muchas de las columnas que son la base de los arcos, el bosque de columnas, son columnas romanas. Efectivamente. Porque que los árabes, pese a lo que dice el mito de las tres culturas, los árabes, sobre todo en los primeros par de siglos que estuvieron en España como constructores y demás, no eran muy buenos. Lo que sí hacían era contratar, por ejemplo, a constructores y arquitectos bizantinos. Y también exigían como tributo a los reinos cristianos, o como saqueo propio, columnas, para su bosque de columnas. Por eso, quien vaya y se fije en las columnas verá símbolos romanos en la antigüedad. Lo cual era muy frecuente, igual que pasa en cantidad de pueblos en los que había un pedazo castillo, y los sillares del castillo los encuentras en las viejas casas de los pueblos.
Bueno, hay castillos que además ves muy bien. Hay un castillo precisamente en Salobreña, cerca de Salobreña, en el cual puedes saber efectivamente la antigüedad del castillo. O sea, tú te pones a mirar la principal torre del castillo y vas viendo las diferentes formas de construcción hasta que llegas precisamente a los cartagineses. O sea, porque cada cultura que ha pasado por allí ha subido un poquito la torre. Y entonces vas viendo la diferente forma de construcción y es curioso porque digamos que la base de la torre sería seguramente íbera. Ves construcción púnica, que es prácticamente la griega, ves construcción romana, que es una variante, y así hasta pues eso, el siglo XIII y el siglo XIV. Bueno, eso también pasa en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, que tiene una base románica y encima hay gótico. El gótico, sí. Bueno, sigamos con los cartagineses. Sí, que nos olvidamos de ellos. Pero este pueblo, como un pueblo marítimo, se establece en el desierto, con lo que ahora creemos que nos parece desierto, entonces no lo era. No lo era, no. Vamos a ver, el cambio climático, el famoso cambio climático que nos quieren vender, no está provocado porque quememos mucho carbón, ni por los pelos de las vacas. Ni por los pelos de las vacas, no, exactamente. El cambio climático es algo evolutivo dentro de la Tierra. Hay fases de glaciaciones, hay fases de calentamiento, etcétera. Hay volcanes. Hay volcanes que también... Pero, bueno, también ayudan. Todo ayuda un poco. El eje de la Tierra cambia constantemente, muy poquito, pero al cabo de los siglos es un muchito. Y eso es muy importante para el cambio climático. Pero claro, si nos venden eso, luego no nos pueden meter los impuestos que nos meten para sacarnos dinero del bolsillo. Lo cierto es que el norte de África, precisamente hace unos 3.000 años, 4.000 años, es quizá era un vergel. Se podría parecer mucho a la costa cálida que llamamos aquí en España, es decir, la costa granadina, la costa de Almería, la costa de Málaga, y no es que hubiese agua en grandes cantidades, pero sí las suficientes como para crear unos regadíos. Ten en cuenta que los púnicos no se establecen en lo que luego va a ser Cartago, es decir, en Túnez, precisamente en 200 años antes de Cristo. Cuando se produce esa primera, segunda y tercera guerra púnica, los púnicos llevan más de 600, 700 años quizá, porque no sabemos la fecha exacta, se barajan varias fechas. Y pues yo te podría decir, pues tal año, pero luego enseguida sale alguien que dice, pues no, porque según no sé quién está el otro. Tú calcula que ellos se establecen allí en torno a 900 años antes de Cristo. Que el clima era muy diferente, era mucho más suave, es decir, menos caluroso. Se cultivaba trigo. Había, había cultivo de secano y cultivo de regadío. En la zona de la actual, donde están lo que se supone que son las ruinas de la Cartago púnica, esa era una zona de regadío. Bueno, es que lo que para los romanos fue la provincia de África, que incluía parte de Libia, con Leptis Magna, que es una ciudad romana impresionante, con Cartago como capital, o sea, Túnez, y una parte de lo que hoy es Argelia, era la provincia más rica del Imperio Romano, porque era la que más trigo cultivaba, y claro, se lo vendía a Roma. Sí. Bueno, de hecho había la producción de cereal, básicamente trigo era el más importante, pero cualquier otro cereal de la época era Egipto, lo que tú has explicado, o sea, lo que es Cartago, y luego España. España era la tercera en discordia, aunque España producía más otros temas como son el vino o el aceite o las salazones. Nosotros éramos Cádiz, el primer productor de salazones, algo muy importante en el Imperio Romano, el garum, que era el ketchup de la época, o el ketchup o la mostaza de la época, como lo quieras llamar, que era el condimento de todos los platos. Y eso es algo que empiezan los púnicos en las 9 ciudades. Ellos crearon 9 ciudades en el sur de España que van desde Cádiz hasta prácticamente Elche, y distribuidas por la costa, y la principal industria era precisamente la industria de los salazones. Y eso permaneció con el imperio y éramos el primer productor mundial, bueno, lo de mundial entre comillas, porque el mundo era el Mediterráneo, y éramos el primer productor, y de trigo seguramente el tercero de todo el Mediterráneo.
Bueno, estos púnicos se establecen, supongo que habrá leyendas sobre cómo llegan, igual que... La leyenda de Dido. Igual que Virgilio, Virgilio era el que vincula a los romanos con Troya. Efectivamente. Entonces, todo el mundo tiende a ennoblecerse. Por cierto, bueno, el tema de Dido se supone, o sea, hay una leyenda que, bueno, digamos que se refleja también en otros escritos, o sea, no solo en la típica leyenda de Dido, sino que si tú ves leyendas de lo que es el fértil creciente, es decir, Irak, y leyendas de lo que ahora actualmente es el Líbano, Israel y tal, confluyen. Es decir, hay protagonistas y hay la misma trama dramática, ¿no? Una princesa fenicia que, acompañada de una élite de Tiro y de Sidón, pues tienen que huir porque hay una guerra civil en lo que actualmente es el Líbano. Y bueno, pues esa gente no se va sola, sino que se va acompañada de gente que ya vivía allí y que les apoyaba. Es decir, hay una emigración, digamos, importante. No tan importante como sería hoy, a lo mejor de cientos de miles, pero sí de unos pocos miles de personas que, procedentes básicamente del Líbano y como etnia más influyente la fenicia, emigran por toda la costa norte de África hasta que llegan a este vergel, porque en ese momento era un vergel que luego sería Cartago. Bueno, y este pueblo que llega por mar sigue manteniendo... Bueno, por mar y andando, También. O sea, la parte importante o la parte conquistadora, la que iba buscando un lugar, sí iba por mar, como tú bien has dicho, además con una flota bastante importante. Pero sin embargo, todo lo que era su logística, todo lo que era ese gran núcleo de personas, sobre todo esclavos, algo muy importante dentro de Cartago, toda esa gente se desplazó por la costa hasta que llegaron al sitio que ya habían establecido los que iban en los barcos. Entonces los cartagineses, como los fenicios, mantienen una tradición marinera y comercial. Efectivamente, lo que pasa es que el fenicio es más suizo, digámoslo así, mientras que el cartaginés no. El cartaginés procura llevarse bien con la gente con la que comercia, pero en cuanto la gente con la que comercia le da algún problema, saca la espada. Es la diferencia. Los fenicios son un pueblo nada belicoso, solo en situaciones ya límite, como por ejemplo cuando les invade Alejandro y tienen que defender Tiro. El resto del tiempo no son nada. Ellos llegan a un sitio que les aceptan de buena manera, como pasa en las 9 colonias que había en el sur de España, que primero fueron fenicias y luego pasaron a ser cartaginesas. Pues son establecimientos que se toman sin necesidad de la espada, sino simplemente es un trato comercial y como hay una buena relación se mantienen. De Cartago sabemos que sobre todo en la costa atlántica de lo que ahora es Marruecos, Mauritania y tal, establecieron allí algunas factorías y las mantenía Manu Militari. Bueno, y entonces este pueblo, los cartagineses, pues negocian, por ejemplo, con Tartesos, ¿no? Sí, es la época en la que Tartesos está de capa caída. Tartesos es una civilización muy anterior, más bien de entre el 2000 y el 1000 antes de Cristo, aunque hay pruebas de que quizá 3000 años antes de Cristo ya empezaba esa civilización. Ya que tampoco tenemos referencias directas, más que las arqueológicas. Tenemos referencias arqueológicas, muy buenas por cierto últimamente, o sea, en los últimos 10 años se ha sacado más material de Tartesos que en toda la vida. Solamente Schulten, que Schulten es un gran arqueólogo alemán que fue el que puso en marcha Numancia, por ejemplo, fue el gran arqueólogo de los años 20, lo que pasa es que bueno, luego fue denostado porque Schulten, que era un hombre que conocía muy bien el latín y el griego, escribía libros haciendo comentarios sobre textos latinos y griegos en español y en alemán, o sea, un tipo que dominaba 4 idiomas, tenía un pequeño defecto, que tenía carné del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Uy, eso últimamente muy mal. No, a partir del 45 le cerró todas las puertas. Es un hombre que en los años 20 y 30... digamos que pone las piedras básicas, o sea, donde se va a sustentar la arqueología del Mediterráneo, y de hecho la mayoría de los arqueólogos ingleses
que empiezan a trabajar a partir de los 50 y 60, si Schulten no hubiese puesto esos pilares, ellos no hubiesen hecho nada. Bueno, entonces, estamos con los pontartesos. ¿Con qué otros pueblos comercian? Se dice que también atravesaron las columnas de Hércules. Llegaron, como tú has mencionado, al norte de África, lo que hoy es Marruecos, el Sáhara, Mauritania. Sí, hay noticias de que llegaron incluso hasta el Golfo de Guinea, pero muy ocasionalmente. Y luego remontarían también el Atlántico hacia el norte, Golfo de Vizcaya, Inglaterra, lo que hoy es Francia. Hay, sobre todo, es muy curioso, las Islas Cíes, que están enfrente de la provincia de Pontevedra, la zona de Vigo, Pontevedra, pues resulta que ahí había unas minas de estaño. Sí. Y parece ser que esas minas de estaño, que en un principio fueron muy recurrentes con los fenicios, al final acabaron siendo, digamos, pseudopropiedad de los cartagineses. Y llegaron, parece ser, siempre por referencias. Es el problema que tenemos con este pueblo, que prácticamente no tenemos noticias directas de ellos, como pasa con los romanos. Parece ser que ellos llegaron incluso hasta Irlanda. Es lo más al norte que viajaron. Y por supuesto se establecieron pues, en Sicilia, en Cerdeña y en Córcega. Mientras tanto, ¿qué hacían los romanos? Bueno, vamos a ver, los romanos no existían, para empezar. O sea, cuando Cartago se pone en marcha, Roma no existe. Al poco tiempo empieza a existir una ciudad que se llama Alba Longa. Alba Longa es, digamos, la abuela o la madre de Roma, pero cuando los cartagineses se están haciendo los amos del Mediterráneo, de hecho, acaban siendo la primera potencia del Mediterráneo, sobre todo en el lado occidental, ellos controlan básicamente todas las islas. Todas. O sea, estamos hablando de las Baleares, estamos hablando de Malta y Gozo, estamos hablando de Córcega y Cerdeña, estamos hablando de Sicilia, que era su número uno. El número uno de los cartagineses era Sicilia, aunque sin despreciar Malta y Gozo, por ejemplo, que eran también muy importantes para ellos. Las Pitiusas, es decir, Ibiza sobre todo, Menorca y Mallorca, hasta el siglo III a.C., hasta que empiezan a perder influencia en otro lado, no se meten. Y bueno, tienen un casus belli continuo con los griegos. Entonces se establece una línea en lo que sería el mar Adriático, el mar Tirreno, una línea de confrontación. Y en esa línea de confrontación, en medio de esa línea de confrontación está Roma. Pero es que Roma es pues un poblacho. O sea, no es todavía la capital, ni parece que vaya a ser la dueña del mundo. Bueno, pues como nos queda media hora de programa, tenemos que irnos directamente a cuando Roma efectivamente empieza a hacerse la dueña del mundo. Primero conquista el Lacio y se empieza a expandir hacia el norte, pero sobre todo hacia el sur de la península, donde choca con los griegos, que tenían ahí la colonia de la Magna Grecia. ¿Perdón? El famoso Epirro. Las guerras contra Pirro, sí. Y de ahí viene la expresión victoria pírrica. Victoria pírrica, sí. Y luego chocan con los cartagineses. Efectivamente. Vamos a ver Pero entonces no eran un poder marítimo. No, en absoluto. Los romanos tenían solo ejército, legiones. Y no muchas. Vamos a ver, en contra de lo que dice un senador romano en la película Gladiator, Roma al principio era una monarquía. Y esa monarquía, estamos hablando de una monarquía que sale de los etruscos, que sí eran una potencia en el norte de Italia, incluso en el centro de Italia también eran una potencia, pero vamos, básicamente eran en el norte de Italia, eran una potencia no marítima, es decir, terrestre. Su influencia chocaba al norte con los galos, al sur chocaba con los griegos. Y bueno, iba creciendo poco a poco a base de expoliar a sus vecinos. Concretamente, expolian Alba Longa, que era como su abuela, dijésemos así. Cuando desaparece la monarquía etrusca, empiezan las guerras sabinas. Los sabinos eran un pueblo cercano a ellos, bueno, o sea, el pueblo de al lado, digámoslo así. Y la guerra empieza básicamente porque los romanos, había muchos hombres y pocas mujeres. No sabemos el motivo, pero lo que sí es cierto es que la excusa que ponen los romanos para iniciar las guerras sabinas es precisamente que no tenían mujeres y entonces van y montan una guerra para robarle las mujeres al vecino, que es el pueblo sabino. Pero estamos hablando, todavía faltan casi 300 años para que ellos choquen contra los cartagineses. Pero acaban chocando. Acaban chocando porque ellos se van expandiendo. Entonces, el choque llega, curiosamente. Primero, Cartago
no sabían seguramente ni que existía Roma, para empezar. Cuando empezaron... A no ser que negociasen con ellos. Sí, pero poquito, porque no era su zona de influencia. La zona etrusca nunca tuvo un gran contacto comercial, más bien era Francia, España, pero la zona norte de Italia, de poder etrusco, los etruscos eran muy buenos comerciantes y además también eran buenos soldados en tierra. Los cartagineses no eran buenos soldados en tierra, los cartagineses curiosamente no tenían ejército propios, ellos tenían mercenarios. Entonces quizá ellos echaron cuentas y no les merecía la pena pelearse con los etruscos, con lo cual su ignorancia sobre Roma llega prácticamente hasta el siglo V antes de Cristo, que empiezan a tener problemas con esos labradores. O sea, la definición de los cartagineses hacia los romanos, que esos labradores nos están dando problemas. Y les daban problemas por el saqueo. O sea, los romanos eran unos piratones. En el siglo VI, el siglo V, hay gente que se dedicaba a expoliar al vecino. Y entonces, para que luego Julio César persiguiese a los piratas que le capturaron. Exactamente. Pero esos piratas, como eran de lo que luego fue Yugoslavia, eso ya es otra historia. Además, fueron los que perdieron. Son los que, sí, bueno, el que pierde normalmente es el malo. Eso, vae victis, que dijo un jefe galo a los mismos romanos. Sí, porque cuando los etruscos desaparecen, los romanos chocan con los galos. Y los galos son otra historia. O sea, los etruscos era un pueblo influyente, económicamente importante, tenían un ejército y se expansionaban. Y unas esculturas los galos eran muy brutos. Eran celtas, los galos eran una variante celta y eran bastante conflictivos. Lo que pasa es que esta partida de ladrones que vivían alrededor del río Tíber, pues también eran de armas tomar, ¿no? Y entonces estuvieron todos constantemente que yo te doy, que tú me das, que yo te doy. Y mientras los galos acabaron retirándose a la zona de Milán, sí, al norte del Po, los romanos llegaron hasta el río Po y ahí establecieron, por lo que sea, su frontera norte. Sí, entonces empezaron hacia abajo, ¿sabes? Y es cuando acaban chocando, pero en tierra, con los cartagineses. La primera guerra púnica empieza precisamente como tú bien dices, porque ellos tratan de conquistar Sicilia, que bueno, ir desde Sicilia está en la punta de la bota de Italia, ¿no? Y entonces, pues es cruzar un estrecho, para lo cual no hace falta tener una armada, sino simplemente, por sorpresa, lanzarse sobre la isla. Se lanzan sobre la isla y llegan los cartagineses. Bueno, los cartagineses tenían establecido allí, digamos, sus cuarteles de invierno. Es decir... buen sitio para tener los cuarteles de invierno. Los cartagineses solamente tenían una unidad militar propia, que era lo que se llamaba la guardia de la banda. Es decir, porque no porque fuesen una banda, sino porque llevaban una banda. Es que parece que es el nombre de alguna charanga de los carnavales de Cádiz. No, pero es que se llama así según los romanos. Entonces era... la guardia de la banda eran aproximadamente unos 5.000 hombres. Era una unidad militar tipo pues parecido a la legión, pero con una influencia muy grande de la organización militar griega. Eran todos cartagineses y bueno, pues esta gente... Esta unidad, para lo que servía realmente, aparte de ser la unidad que protegía al propio Cartago, es decir, la unidad que estaba permanentemente en Cartago defendiendo la ciudad, era como una especie de academia militar, donde se formaban los oficiales y suboficiales, que no se llamaban así, pero bueno, sería su como el batallón sagrado tebano. Sí, como el batallón sagrado, pero mucho más grande, porque el batallón sagrado no tenía 5.000 hombres. Entonces, el tema está en que de ahí salían los mandos que en el futuro iban a tener el control de las unidades que se contrataban, porque el sistema de mercenarios que llevaba Cartago era muy diferente al de otros países, otras ciudades-estado, estamos hablando, no países, porque países es muy fuerte para esa época. Ellos contrataban unidades enteras, sobre todo levantinas. Por ejemplo, Edeta, que es lo que ahora es el Reino de Valencia-Alicante, pues era su principal proveedor de unas unidades tipo batallón que podríamos decir que son equivalentes a esas unidades que luego en el siglo XIX se desplazaban al campo de batalla a lomos de un caballo, pero combatían a pie. Entonces Cartago contrataba batallones enteros, no se llamaban batallones, pero bueno, para que la gente nos entienda, batallones de 500, 600 hombres que los mandaban sus propios jefes naturales, pero luego tenían un jefe por encima que era
alguien que había salido de esa guardia de la propia localidad de Cartago. Y los honderos ibicencos. Por ejemplo, o sea, pero ellos no contrataban, o sea, no de uno llegaban, en uno. Ponían la mesa, a ver, voluntarios, no, Sí. llegaban, hablaban con el jefe de la zona y decían, oye, mira, necesitamos 300 honderos. Y entonces ese era el que se preocupaba de juntar 300 honderos, los mandaba él, los contrataba él y luego él se contrataba a su vez con los cartagineses. Ese era el sistema que ellos tenían. Y en Sicilia, como decimos, chocan por primera vez romanos y cartagineses, y los romanos tienen que formar una flota. Sí, porque el problema está en que, claro, el dominio del mar era absoluto por parte de los cartagineses y ellos desplazan un ejército. En ese momento Roma solo tenía 4 legiones. Esas 4 legiones pues equivaldrían aproximadamente entre 8 y 10.000 hombres. No sabemos la cifra exacta, pero se puede calcular. De 8 a 10.000 hombres los desplazan a Sicilia. ¿Qué sucede? Que se quedan aislados. Porque el dueño del mar es Cartago. Entonces, Roma estaba en esa época en la que contra más importante fuese el reto, pues mejor lo hacían. Y se ponen, tratan de comprar barcos a los griegos, pero los griegos no están muy por la labor porque los griegos ya han perdido terreno con respecto a los romanos. Entonces, bueno, pues lo que hacen es contratar carpinteros de ribera, que son los que lo que en el siglo XVII, XVIII, XIX se llama carpintero de ribera, para que les construyan una flota. Pero claro, al principio aquello es un desastre. Primero porque la construyen de cualquier manera. O sea, no tenían unos arsenales adecuados, no tenían muchos técnicos, los pocos que tenían estos griegos. Y bueno, pues las primeras escaramuzas les dan pal pelo, pero aprenden muy rápidamente. Aprenden tan rápidamente que ganan la Primera Guerra Púnica, que es por Sicilia, curiosamente. Y no solo es por Sicilia, es por Córcega, es por Cerdeña, y incluso pierde los cartagineses, pierden Malta, lo pierden todo. Es decir, una potencia marítima pierde un imperio y el control naval del Mediterráneo contra unos labradores, como yo decía, esos labradores, despectivamente. Pero aunque queda Cartago vencida y, como dices, despojada de sus plataformas, lo que le convirtió en una talasocracia, o sea, en un poder marítimo, Cartago seguía preocupando a muchísimos romanos. Muchísimos. Por ejemplo, el famoso Catón, el de Lendas Cartago, que acababa todos sus discursos en el Senado, aunque se tratase del cultivo de los garbanzos en el Lacio, con esta frase famosa. Sí. Sí, es porque los cartagineses, aunque habían perdido su potencial naval, sus colonias, claro, seguían siendo un pueblo que sabía comerciar y que estaba gastando todo el dinero, todo el oro que encontraba en reforzarse. Efectivamente. Entonces los romanos dicen, vamos a zumbarles antes de que levanten la cabeza. Efectivamente. ¿Y cómo la levantaron? Levantaron? Para poder mandar un ejército a la propia Italia. De hecho, el tema es el siguiente. Cuando termina esa Primera Guerra Púnica, la verdad es que había gente en Cartago dispuesta a rendirse definitivamente. Pero la familia Barca, había 2 familias importantes. La más importante era quizá la Barca, que es Amílcar Barca, Aníbal, toda esta saga, ¿no? Entonces Amílcar Barca, que era un general joven relativamente, pues se impuso frente al Senado, porque Cartago tenía un Senado. O sea, no era una monarquía, sino No. que era un Senado, una república estilo Génova, Venecia. O sea, Sí, estilo Venecia, sería exactamente una la república comparación. oligárquica, de familias. Efectivamente, es una república de familias que además tenía 2 líderes, digámoslo así, igual que Roma, que tenía 2 cónsules, y estos líderes salían de una elección que se hacía en el Senado. Entonces, uno era básicamente el que se dedicaba a los temas civiles y otro se dedicaba a los temas militares y navales, básicamente más navales que militares. Se produce la derrota y la familia Barca se hace con el poder. Se hace con el poder porque, bueno, pues allí la gente lo único que pensaba era en huir. Entonces ellos afrontan la situación y deciden que han perdido de momento el control del centro del Mediterráneo, solo del centro del Mediterráneo, pero no han perdido el control, por ejemplo, de la zona de Baleares, la costa hispana, lo que es Argelia, Marruecos, y ellos tienen allí mucho potencial, sobre todo en el sur de España. Y entonces lo que no tienen, curiosamente, son barcos. O sea, pero como es una zona terrestre
separada solo por el estrecho de Gibraltar, ahora son 14 kilómetros de ancho, antes sería un poco más, pues no necesitas una gran flota no para estar necesitas comunicado. una gran flota, no. No, y de hecho los romanos tampoco, o sea, los romanos controlaban muy bien la zona de lo que era el propio mar alrededor de Italia. Bueno, un poco bien. Tenían problemas grandísimos con los piratas yugoslavos, como tú bien has dicho, ¿no? Piratas ilirios. Ilirios, bueno, yo se lo traduzco a la gente a la actualidad. Eran de lo que ahora es Croacia. No, es que luego siempre hay alguien que nos dice que no hablan que ustedes de piratas yugoslavos. Bueno, piratas de lo que actualmente es Croacia, sí, básicamente. Y eran piratas ilirios que luego sirvieron a Roma muy bien. Concretamente, Cantabria y Asturias lo conquistan las legiones macedónicas que procedían precisamente con soldados ilirios. Pero bueno, volvemos a nuestros cartagineses, que no tienen flota para mandar un ejército a Hispania, que está enfrente. Que ahora hay un gasoducto que está cortado. Pero bueno, está muy cerca. Entonces, el ejército de Amílcar Barca se desplaza por tierra, andando y a lomos de caballos, de camellos, etcétera, hasta el estrecho. Y elefantes. Bueno, pero es que el elefante de esa época no era como el elefante indio, o el elefante del norte de África no permitía un castillete. O sea, cuando vemos esos dibujos en los que hay un grandísimo elefante con un castillete encima, eso es mentira. El elefante norteafricano, que desapareció gracias al circo romano, era un elefante que era poco más grande que un caballo, y un caballo grande, claro, y llevaba un conductor y un soldado. No llevaba nada más que eso, ni siquiera llevaba un castillete y tal. Y el efecto de esos elefantes era el miedo, el lanzar varios elefantes de esos contra las tropas enemigas. Las tropas enemigas veían venir unos animales relativamente grandes, desbocados, y se abrían como las aguas del Mar Rojo. Pero volvemos... Un poco como las primeras tanquetas. No digo tanques, sí. Tanquetas. No eran tanques, eran tanquetas, exactamente. O sea, el equivalente sería un elefante indio o del centro de África, equivaldría a un carro de combate, a un Panzer V, mientras que el elefante pequeñito pues era un Panzer I. Es decir, una tanqueta, pero muy chiquitita además. Bueno, estamos en el año 218 a.C. No, antes todavía. Un poquito antes. Estamos un poquito antes, cuando Amílcar Barca, el padre de Aníbal, cruza el estrecho de Gibraltar, se apodera de Cádiz sin pegar un tiro de la época, es decir, sin pegar un flechazo a nadie, porque ya lo tenían ellos, o sea, ellos estaban ya allí. Lo que no tenían una fuerza militar. A continuación sube por el Valle del Guadalquivir, mientras otras fuerzas, también dirigidas indirectamente por él, con su yerno Asdrúbal, va por la costa, y entonces pues prácticamente se hacen con toda Andalucía, toda la Andalucía, desde Cádiz hasta Almería, y por el norte hasta Jaén, cae bajo su poder. Se hacen con lo que es Murcia actualmente y con Alicante. De hecho, la muerte de Amílcar se produce en un momento muy concreto, que es cuando tratan de conquistar Elche de la Sierra. No Elche, sino Elche de la Sierra. Entonces, la anécdota dice que Amílcar, que le gustaba, como a Churchill, los líquidos de alta graduación, estaba un poquito bebido y se cayó del caballo, con el peso de la armadura, cayó en un río, y con el peso de la armadura murió ahogado. Eso es lo que dicen las leyendas. No sabemos si es cierto o no, pero puede ser. Porque estaban en lo que ahora es Elche de la Sierra, provincia de Albacete, y estaban cercando una ciudad oretana. ¿Qué sucede? Que se les echa el invierno encima y entonces deciden irse a Elche. Pero a Elche, el que está en Alicante, a invernar allí. Y entonces en ese traslado es cuando sucede la muerte de Amílcar. Y ya sí nos estamos acercando al 218. Entonces en Elche no había palmeras. Elche quizá tuviese un clima todavía más norteño, digámoslo así, más cercano a lo que ahora es Santander que el clima que tiene ahora. Es decir, el clima se ha vuelto más caluroso, pero no porque haya un cambio climático provocado por el hombre, sino simplemente es el cambio climático general que se... Bueno, de hecho hubo una época cálida
al final del Imperio Romano, y luego en lo que es la Edad Media se volvió hacia el frío. Sí, bueno, eso fue la pequeña edad de hielo que empieza a finales de la Edad Media. Sobre eso hablamos en un programa con José María Fernández dedicado al timo del cambio climático. Exactamente, bueno, es un timo. Bueno, ya nos acercamos al 218 antes de Cristo, que es la ruptura de las hostilidades. Sí, porque vamos a ver, había un tratado entre los romanos y los cartagineses del cual solo tenemos la copia romana. Pero no tenemos la copia cartaginesa, con lo cual no nos podemos fiar. Porque para empezar, cuando se hace un tratado, cada uno opina lo que quiera sobre el tratado que ha hecho. Y los romanos opinaban que la frontera hasta el tope más al norte que podían ir los cartagineses era el río de los Íberos. Pero ¿cuál es el río de los Íberos? Porque ríos en la zona íbera que desemboquen al Mediterráneo hay muchos. Entonces, ¿cuál es? Entonces, según las noticias que tenemos de los cartagineses, era el Ebro. Y según las noticias que tenemos de los romanos, pues se trataba de alguno de los ríos que están entre Valencia y Alicante. Hay diversidad de opiniones, es decir, no hay un río concreto. Hay quien habla del Segura y hay quien habla pues del río que pasa por Valencia. No sabemos exactamente cuál era. Lo que sí es cierto es que los pueblos que hay al sur del Ebro se hacen en esa época inmediatamente subsidiarios de los cartagineses, aunque sus relaciones eran estupendas. Ya te he comentado que Edeta, que es la actual Liria en Valencia, era la proveedora principal de mercenarios en el occidente del Mediterráneo para Cartago. Y es entonces cuando sucede la batalla de Sagunto. Bueno, pero lo de Sagunto es que nos lo cuentan muy mal, pasa como con Bailén. Sagunto, vamos a hacer un símil. Edeta es España y Sagunto es Cataluña. Entonces se pasan de rosca un poquito los de Edeta, perdón, los de Sagunto, porque era un tema económico, básicamente económico. Hay una zona que es Teruel, en la cual se produce todo lo que se necesita para construir buen armamento, básicamente hierro. El hierro turolense en esa época, en el milenio antes de Cristo, estaba considerado como el mejor hierro para la fabricación de armas que existía en el Mediterráneo. Esa zona era propiedad de Edeta, era del país edetano, o sea, de Liria. Pero Liria está en el interior. Entonces, Liria tenía un puerto por el que salía ese mineral, o en bruto o ya tratado en lingotes, salía para venderse por todo el Mediterráneo. ¿Cómo se llamaba ese puerto? Sagunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Edeta es la capital, Sagunto es una ciudad de segundo orden. Aquí estamos en lo de siempre. Los líderes de Sagunto opinan que para qué le van a pagar impuestos al rey que está en Edeta si ellos pueden ser autosuficientes. Y claro, esto rompía la unidad de un Estado que era subsidiario de Cartago y además para Cartago era básico y fundamental ese hierro que salía de Teruel. Entonces, ese es el verdadero casus belli. Lo del río es una anécdota. La excusa. Es lo de el Maine en Cuba, lo del ataque a Pearl Harbor o lo de las Torres Gemelas. Son cosas que monta la potencia que manda para que les ataquen, y cuando les atacan dicen nos han atacado, casus belli. Bueno, entonces los cartagineses toman Sagunto, siguen avanzando hacia el norte. Eso y fue Roma, duro, no te creas que la toma de Sagunto... Aníbal es que estuvo a punto... no nos podemos entretener, porque ya Aníbal estuvo a a punto de morir en la toma de Sagunto. Dime. Entonces los romanos deciden declarar la guerra a los cartagineses, pero ya ha aparecido Aníbal. Sí, Aníbal ya tenía previsto ir a por Roma. O sea, Aníbal desde muy pequeño se había formado como un buen general, muy cercano a sus hombres. Había seguido el ejemplo de su padre. Su padre era muy cercano a sus soldados. Y con su cuñado Asdrúbal pensaban por tierra llegar a Italia e invadir Roma. Y hacen una larga marcha que incluye atravesar los Pirineos en primavera, que luego no se atraviesan, se retrasan, sobre todo porque los catalanes, los
Los íberos. Los íberos que vivían en lo que hoy es Cataluña. En los layetanos, para ser exactos. Sí. Y hay una vía layetana en Barcelona. Por una caja layetana. Les dan problemas. Aníbal no se entretiene, pensó en eliminar hasta el último layetano, pero luego lo dejó para la vuelta. Y para la vuelta ya nada. Pasa los Pirineos, pasa los Alpes en invierno, horrible, pierde todos sus elefantes menos 2. Porque luego dicen, es que utilizó los elefantes en Italia. ¿Qué elefantes? Le quedaron 2. Y además en la primera gran batalla, que es Trevia, en Trasimeno y en Trevia, es donde desaparecen esos 2 elefantes. Bueno, pero bajan de los Pirineos y se encuentran con la llanura italiana. Sí, bueno, primero Massalia, que era una ciudad griega, pero que se les adhiere, cruzan los Alpes y se encuentran en el Valle del Po. Y ahí tienen el primer enfrentamiento, curiosamente, con un Escipión, con Escipión padre. Y en esa batalla está a punto de morir Escipión padre. Escipión hijo, el que luego va a ganar la batalla de Zama, salva a su padre en esa confrontación, una pequeña confrontación junto al río Po. Y bueno, es la primera batalla, digámoslo así, que ganan los cartagineses. Ganan muchas, pero 4 son las importantes. Y una de ellas, la de Canas. Canas es una gran victoria y es una gran derrota. Hay un gran problema con Canas. Se enfrentan 100.000 romanos, aproximadamente, no llegan, un poquito menos de 100.000 romanos, contra apenas 50.000 cartagineses. Ganan los cartagineses. Pero es una victoria pírrica. Porque no pueden reponer las bajas. Efectivamente. Los cartagineses pierden 10 o 15.000 hombres y que no los pueden reponer. Los romanos pierden entre muertos y heridos más de 70.000, que es una barbaridad. Pero poco tiempo después esos 70.000 están repuestos. Y Aníbal se mueve por Italia sin que él pueda hacer nada, y lo que hacen los romanos es enviar una expedición contra Cartago. Efectivamente. Dejarle, que se quede en Italia y nosotros vamos a destruir su base. Sí. Bueno, primero vienen a España. Abren lo que Stalin llamó en la Segunda Guerra Mundial el Tercer Frente. Los Escipiones padre y tío, digámoslo así, del que luego sería Escipión el africano, vienen a España y tienen una serie de batallas contra los hermanos de Aníbal. Mueren en esas batallas y luego es Escipión hijo, que es Escipión el africano, el que viene con un gran ejército, desembarca cerca de Gerona y conquista toda la costa mediterránea, porque los hermanos de Aníbal no están a la altura de las circunstancias, y acaba entrando en Cádiz. Los cartagineses le consiguen enviar un pequeño ejército de refuerzo a Aníbal. Pero muy pequeña, insignificante. Vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es tratar de conquistar Italia en esa época con 40, 50, 60.000 hombres a más tirar. Luego, además, los piratas cilicios, vamos a hablar de piratas, los cilicios concretamente, apoyaron inicialmente a Aníbal y le iban a hacer la logística desde todo el Mediterráneo oriental. Pero en un momento dado los romanos ponen oro encima de la mesa y los cilicios dicen que no conocen de nada a los cartagineses. Pero Aníbal acaba pasando a Cartago. Sí, no le queda más remedio. Él y lo que puede su ejército, muy poquito. Desde Sicilia. Desde Sicilia, sí. O sea, primero pasa desde Italia península a lo que es Sicilia, y desde Sicilia consigue pasar con escasamente 10, 12.000 hombres nada más a defender Cartago, en donde había pues aproximadamente otros 5 o 6.000 nada más. Se les añaden una serie de gente, una serie de mercenarios. En un principio los númidas les apoyan, luego les traicionan, y al final se produce la batalla de Zama, que acaba siendo un tablas. Pero claro, como tal batalla no la ganan estrepitosamente los romanos, ni la pierde estrepitosamente Aníbal. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo de siempre, los romanos podían reponer, tenían logística, y Cartago estaba totalmente arruinada desde el punto logístico y económico, con lo cual no le queda más remedio a Aníbal que sentarse a dialogar con Escipión, y consigue un armisticio. Curiosamente, que nos han vendido como una derrota. En realidad hacen un armisticio, pero con unas condiciones, ese armisticio con unas condiciones parecidas a las que luego va a ser la Primera Guerra Mundial. Es decir, Cartago se queda, pero vamos, a los pies de los caballos. Los alemanes estuvieron pensando más de una vez en volver a combatir ante las condiciones y el trato que les daban los aliados en ese igual, una cosa muy parecida.
pero Aníbal tiene que huir de Cartago. Sí, y curiosamente Escipión, que es su gran enemigo en el campo de batalla, se convierten en amigos, se hacen amigos, Escipión y Aníbal. Y Escipión se entera de que el Senado romano ha ordenado matar a Aníbal y destruir Cartago. Entonces Escipión avisa a Aníbal, le manda un correo y le dice, oye, mira, va a pasar esto, huye, márchate porque van a por ti. Entonces él se va huye hacia Turquía, a lo que ahora es Turquía, a la costa turca, que entonces eran colonias griegas, había varios reinos de tipo aqueo, había varios reinos griegos, y él se pone allí a servir a los reyes aquellos como general y como almirante. Es curioso, es el único hombre, además mientras estuvo en Cartago fue dictador. Es decir, es el único hombre que ha sido un buen político porque levantó bastante bien la economía cartaginesa, ha sido un gran general y ha sido un gran almirante. Ganó batallas, mandando barcos griegos, curiosamente. Oye, José Antonio, lo vamos a dejar aquí, vale, porque se nos acaba el programa y tendremos que llamarte para otra ocasión para que nos cuentes el final de Cartago. Es muy interesante contar cómo conquista Cartago España, porque ahí se demuestra que Escipión, volvemos a lo de siempre, bueno, Escipión era tonto, de tonto no tenían pelo, era un grandísimo general. Pues nos lo contarás en otra ocasión, José Antonio. Hasta aquí hemos llegado, nos despedimos de ustedes, queridos oyentes, y volvemos la próxima semana, si Dios quiere.